RTP. 7:43, Ítalo Cedeño, director de la Cámara de Energía del Ecuador, sede. Vamos a hablar sobre temas petroleros. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, Astrid, buenos días, don Ramón, toda la distinguida audiencia de RT Tropicana, FM 96.5. Gracias a usted por acompañarnos en temas petroleros, optimización justamente de la producción del crudo, esto frente a los desafíos que presentamos, los problemas existentes, las reformas y también enmiendas para hacer un reglamento codificado de la ley de hidrocarburos. ¿Cómo podemos enmarcar todo esto en un 2026 que ojalá sea prometedor para el petróleo del país? Y en 2026 lo que tiene que hacerse son los proyectos que han sido planteados por el Viceministerio de Hidrocarburos. Alrededor de 50 proyectos en números redondos, alrededor de 50.000 millones de dólares de inversión. Nadie ha inventado que el petróleo se produzca por ósmosis. Necesita de inversión, necesita de tecnología y sobre todo del factor humano, de las personas responsables, capacitadas, con experiencia, que puedan ejecutar estos proyectos. Los proyectos han existido por mucho tiempo, pero ha faltado la acción de ejecutarlos. Una pregunta. Casi todos los presidentes han hablado de los últimos 20 años, 15 años de aumento de la producción petrolera. Sin embargo, esa producción está muy lejana del crecimiento, más bien hemos visto rendimientos decrecientes. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Como le dije en el párrafo anterior, lo que no se hace son los proyectos. Mientras no se ejecutan los proyectos, la producción no puede incrementar por magia. Hay que hacer inversión, hay que tener la mejor tecnología. ¿Cómo lograr aquello, ingeniero Cedeño? Hay que llamar a rondas petroleras. Los proyectos están para que sean ejecutados por empresas internacionales de reconocido prestigio, con mucha inversión y con mucho de tecnología. Desgraciadamente no se han ejecutado estos proyectos. Mire, desde el año 2003 que empezó a producir a través del oleoducto de crudos pesados, junto con el oleoducto transecuatoriano SOTE, estábamos produciendo siempre encima de 500.000 barriles de petróleo por día. Antes no, porque no había la capacidad de transporte, pero cuando se inauguró el OCP, el oleoducto de crudos pesados, todas las producciones fueron encima de 500.000 barriles de petróleo por día. El último año donde la producción incrementó fue el primer semestre del año 2022. De enero a agosto se produjo por parte de Petroecuador 400.000 barriles de petróleo por día y por parte de las empresas privadas aproximadamente 100.000 barriles de petróleo por día. Desgraciadamente ha venido declinando en los últimos años porque no se ejecutan los proyectos, no hay la capacidad profesional de las autoridades para que estos proyectos se ejecuten. Y obviamente que si no se ejecutan los proyectos jamás podrá incrementarse la producción. Está declinando y por factores humanos, porque alguien dice, mire que se rompió el oleoducto, pero el oleoducto se rompe porque no tiene un buen mantenimiento, no tiene un buen manejo del oleoducto, o que se incendió la refinería, sí, pero la refinería se incendia porque hay falla humana, allí no puede haber ninguna otra explicación. Entonces tienen que haber el recurso humano acompañando a la inversión y tecnología para que la producción, o al menos se mantenga, pero lo ideal que incremente, porque tenemos demasiada reserva en el subsuelo. Más de 7.000 millones de barriles se han producido de aproximadamente 50.000 millones que hay en el subsuelo, es decir, un miserable 14%, cuando podríamos estar produciendo un 40% de esa reserva en el subsuelo. Somos pobres en la superficie, muy ricos en el subsuelo. Ojalá que haya la ejecución para que este recurso que Dios nos ha dado por la naturaleza para los que no son creyentes se pueda explotar y el país dejará de ser pobre. Señor Cedeño, en ese sentido usted habló un poco de para el 2026 sería adecuado que las reformas que se han mandado, se han enviado desde el viceministerio de hidrocarburos se hagan realidad como un primer punto de partida. Hablando de esas reformas en concreto, ¿cuáles son quizás las que más se destacan y cuáles podrían ser las más importantes en miras al 2026 y los siguientes años para Ecuador? Yo sinceramente pienso que con la legislación actual, con la normativa actual, se puede incrementar la producción. Ayudaría mucho de que en la ley de hidrocarburos
se permita que los contratos de participación, los contratos de servicio puedan ser pagados en hidrocarburos, ambos tipos de contratos, de tal manera que Petroecuador pueda ejecutar contratos de prestación de servicios específicos y el Ministerio contratos de participación. Petroecuador en sus campos existentes, en los campos que están en producción, con esta reforma pues podría pagar en especie. También es importante de que en todos los contratos se permita arbitraje internacional. Usted ve cómo la justicia ecuatoriana no le da confianza a nadie. Y cualquier inversionista que tenga que venir al país, lo primero que examina es si hay estabilidad jurídica, estabilidad en su contrato, que no se lo vayan a caducar como ha ocurrido en el pasado. Pero sin reformas, Colombia pudo duplicar su producción. Nosotros también lo hicimos en el año 2003, cuando entró a producir el oleoducto de crudos pesados, la producción se duplicó. Unos 250.000 barriles que se producía de la ex CP Texaco pasaron a 500.000 barriles solamente porque no había capacidad de transporte. ¿Y por qué no se logró justamente esa ambición de llegar al millón de barriles de producción? Usted que fue gerente de Petroecuador justamente, ¿por qué no se logró? Fue una ambiciosa proyección del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? Mire, cuando yo fui gerente de enero a agosto, tomé la producción en 0 barriles por día, 0. ¿Por qué? Porque se habían roto los oleoductos en el mes de diciembre y a mí me tocaba subir la producción a sus niveles actuales en esa época. Y nosotros incrementamos la producción a 400.000 barriles de petróleo por día. Petroecuador, el país 500.000. Con los recursos existentes, ejecutando el presupuesto, perforando pozos, reacondicionando pozos, pero el proyecto nuestro era duplicar la producción en 5 años, lo dije varias veces en todas las entrevistas que me hicieron en aquella época. No es que uno puede soplar y hacer botella de la noche a la mañana, producir 1 millón de barriles. Sí se puede, de 500.000 a 1 millón, ahora estamos muy por debajo, en 440.000 como país, pero sí se puede ejecutando los proyectos, y todos los proyectos estaban en carpeta y en camino para que se puedan firmar hasta finales del 2022 y en 5 años poder duplicar la producción, con inversión del orden de 50.000 millones de dólares. No es una cosa de que solamente con el presupuesto de Petroecuador, que es escaso, se puede duplicar la producción. La producción se duplica en 5 años con una inversión de 50.000 millones de dólares, pero asimismo puede rendir 300.000 millones de dólares. Imagínense el negocio petrolero, uno invierte 50 y saca 300. Ese es el negocio que tenemos que llevar adelante. Y aquí voy con algo que usted señaló al inicio de la entrevista, y sí quisiera poder expandirlo tal vez. El tema de la inestabilidad, por ejemplo, de la gerencia de Petroecuador, ¿usted cree que influye bastante en seguir lo que usted dice? Dejé avanzado tal cosa y quedó también como parte de la ruta otra parte, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en su salida fue bastante polémica en el tema de la colocación de ciertos funcionarios, y tuvo que salir. De ahí vino otro gerente y así han pasado más de 6 gerentes por la entidad que no le han dado continuidad a ningún plan. Qué bueno que me da la oportunidad de explicarlo. Mire, de enero a agosto nosotros incrementamos la producción. Solamente por ese incremento el país ganó 1.200 millones de dólares. Como nunca me pueden acusar a mí de que hubo algún negociado, algún contrato mal ejecutado, etcétera, 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 ninguna anormalidad. La acusación pobre, ¿verdad?, es que habían algunos funcionarios que habían sido elegidos por otros motivos que no sean su capacidad y su honestidad. Bueno, como el dicho dice, me acusaron de unos muertos que yo había matado y que gozan de buena salud, porque todos los funcionarios que yo elegí eran funcionarios de por lo menos 40 años de experiencia, todos ellos, y que los había conocido en la universidad o los había conocido en la industria o en algún curso de capacitación, gente que tenía, bueno, lo más importante, honestidad, pero sobre todo la capacidad y la experiencia. Pero eso no era lo que se cuestionaba, si mal recuerdo. Todos estaban en marcha, desgraciadamente salí, y pozos cerrados, pozos que no producen cero, que producen cero. Pero realmente, si mal no recuerdo, y corríjame, usted está ahí para corregirme, fue porque
su esposa era la que participaba en toda esta tramitología. Es decir, no se cuestionaba tanto al funcionario, sino el hecho de que su esposa haya sido la que tramitaba el tema. Esa era un poco la acusación que recuerdo. Ya son tiempos no remotos, son apenas 3 años atrás que sucedió eso, ingeniero Estupiñán. Gracias, don Ramón Cedeño y Carlos Cedeño. Sí, mire, cuando no le encuentran a alguien ningún pecado, porque todo estaba saliendo de maravilla para el Ecuador, entonces tienen que buscar por el lado familiar y obviamente eso jamás ocurrió, porque no existen los muertos que dicen que ella había matado, yo había matado, jamás algún funcionario, nunca hubo una queja, pero obviamente a través de un audio montado, o sea, una conversación montada, que ya fue demostrado en la fiscalía, y un video falsificado, un video trucado, donde los personajes no se corresponden. ¿En la entrevista de La Posta también? ¿Perdón? ¿En la entrevista de La Posta se refiere a ese? ¿Donde Claro, usted reconoce? Claro, lo que allí sacaron fue un audio que no existió, pero con el montaje hacen aparecer como que mi esposa había estado como que usted reconoce, una porque esa era la entrevista donde usted reconocía que su esposa efectivamente No. le daba sugerencias. No, lo que yo le dije, y a excepción de los cachudos, todo funcionario, todo ser humano, toda persona que tiene una esposa, oye los consejos de su esposa sobre funcionarios que pueden ser corruptos o funcionarios que no tienen la capacidad, pero el que decide soy yo, o sea, pero obviamente gente que estaba interesada en que yo salga, pues obviamente sacó eso como a relucir. Es que tu esposa te aconseja, no tiene ningún mal que la esposa lo aconseje. Las esposas aconsejan a los maridos en todas partes del mundo. La esposa lo aconseja al marido en Estados Unidos, en Ecuador, en Francia, en la Conchinchina, en todas partes. Pero el que toma la decisión es uno. Obviamente no se metieron contra mí porque no tenían nada de qué señalarme. Y el país perdió, pues el país perdió. Mira, habíamos ganado $1.200 millones en apenas 7 meses. Estaba en marcha el concurso de amistad, estaba en marcha la refinería de Esmeralda, estaba en marcha aprovechar el gas del oriente, el gas que se quema, que no tiene ninguna utilidad, donde se queman 100 millones de pies cúbicos por día. No hubieran existido apagones. Eso en valor económico, ¿cuántos son 100 millones de metros de pies cúbicos, ingeniero? Es decir, ¿cuánto en valor de gas significa eso que quemamos al día? Mire, más o menos eso significa unos 5.000 barriles de petróleo por día. Y a un precio de $50 por barril, estaríamos hablando de unos $250.000 diarios que se están quemando. Okay. Pero no es el gas que se quema, sino el gas que no se aprovecha, porque el gas debe ser industrializado. Ese gas tiene gasolina, que la importamos, tiene gas licuado de petróleo, el gas de las cocinas, que lo importamos, y también tiene gas seco, gas residual, que sirve para generar electricidad, y podríamos haber sacado 400 megas y no tener necesidad de alquilar barcazas. Se ve curso que para cualquiera, pues no solamente es el daño ambiental de quemar el gas en el oriente, sino sobre todo que podríamos haberlo industrializado. En realidad, cuando uno ya de estos productos los utiliza, el beneficio es mucho, pero mucho mayor, porque no es solamente el valor del gas, sino el valor de los productos que se pueden obtener de ese gas, que es rico porque es un gas asociado al hidrocarburo que se produce en el oriente. Y no hubiéramos evitado también la contratación de barcazas. Por ejemplo, Car Power Ship hoy ya no solamente tiene el negocio de los barcos de generación de electricidad, cerca de 3, 4 que le generan al país y que estarían pronto por caducarse el contrato, sino que también Car Power Ship quiere involucrarse también con la venta del gas natural en la generación para mineras en el Ecuador. ¿Nos pudimos haber evitado todo eso? Nos pudimos haber evitado todo eso, y además Amistad hubiera estado produciendo. En Amistad pues se pueden producir también 100 millones de pies cúbicos por día. Ustedes conocen, se produce menos de 20 millones. Afortunadamente ya hay un programa para reacondicionar los pozos de Amistad y los resultados van a ser bastante halagadores, lo que dará un pie adelante para que se pueda este campo Amistad y todo el bloque 6, que es mucho más grande que Amistad, ser licitado internacionalmente para que compañías que están en el Perú, por ejemplo, como Chevron Texaco o como ConocoPhillips o como ExxonMobil, puedan venir al Ecuador
Y ahí sí se va a potencializar no solamente el gas del Campo Amistad o del Bloque 6, sino todo el offshore ecuatoriano, todo el mar que está al lado del litoral ecuatoriano. Y también el litoral, ¿por qué no decirlo? El litoral tiene también bastantes posibilidades. Pero para ello se necesitan compañías grandes. Las compañías pequeñas no tienen ni el músculo financiero ni la tecnología. Y peor Petroecuador, donde los nombramientos son políticos, es un botín político al gobierno de turno. Usted me preguntaba, ¿y la inestabilidad hace efecto en el mal resultado? Sí. Obviamente que si se cambian gerentes cada 2 o 3 meses, hay 8 gerentes generales en estos pocos 2 años de gobierno del presidente Noboa. Eso es el peor mal que le puede ocurrir a una institución pública o una empresa como Petroecuador, la inestabilidad. Muchas gracias, ingeniero. Una gran mañana para usted. Éxitos. Igualmente, y ojalá que se hagan los proyectos, como lo dije inicialmente, y que las designaciones de funcionarios sean por méritos, por la experiencia, por la capacidad y sobre todo por la honestidad. Muchas gracias. Nosotros vamos al corte comercial. RTP